estuvimos la semana pasada, estaba yo muy enferma y también hubo paro de colectivo. Le agradecemos un montón a este gobierno hermoso que nos tocó. Y para compensar, vamos a tener la presencia telefónica, nada más y nada menos, de uno de los economistas más importantes, exactamente, de la historia de la humanidad. ¡Ah, re! ¿Qué le pasaba? No, a ver, mientras lo llamo, ¿por qué no nos explicás, Santi? Bueno, ¿cómo se llama? El invitado de hoy, la verdad que, bueno, muchos lo conocen. La verdad que él es uno de los tantos referentes liberales que está dando la batalla cultural en los medios, sobre todo en el Twitter, en Crónica TV lo van a ver muy seguido también. Y digamos, la impronta que él tiene es que él tuitea 1 o 2 veces al día. Y cuando lo hace, te deja el tuit ahí pegando, diciendo, pucha, la verdad que cómo le gastamos plata, cómo le estamos dando plata al Estado. Así que él es Manuel Adorni. No sé si está en línea, todavía no. ¿Sí? Ahí lo estamos llamando, pero sí, la verdad que estamos muy contentos de poder charlar con un personaje de esta categoría, ¿no? A ver si me atiende. Se fue Santiago. Quiero que sepa que me dejó sola con Adorni. Esto está muy bueno. Se fue Santiago, boludo. Se fue Santiago. No, bueno, el tema con Adorni es el siguiente. Es una persona que tiene muchos compromisos, tiene que salir en programas de televisión. Creo que hoy justamente me iba a atender. Me dijo, tengo 15 minutos para ustedes, chicos, porque después tengo que ir a Crónica, no sé qué, una cosa así me había dicho. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atenderme. Mira, justo estamos acá con otro miembro del programa y estamos al aire. ¿Te gustaría que te saquemos al aire? Dale. Bueno, estamos acá con los chicos. Nuestro programa se llama El Grito Sagrado, como te conté. Y bueno, queríamos hacerte unas breves preguntas. La verdad que te agradecemos un montón que te hayas tomado este tiempo para atendernos. Sabemos que, bueno, tenés un montón de compromisos, así que, bueno, contanos cómo vas con la campaña, cómo vas con ese tema. Bueno, primero gracias a ustedes que se toman el tiempo y que se hacen el espacio para llamarme y para hacerme participar del programa, así que el agradecido en principio soy yo, por supuesto. Bueno, a ver, la campaña es difícil, está claro que al margen de las encuestas que uno lee, que por supuesto el 75% de la gente va a votar entre alguna de las opciones de esta polarización, ¿no? De Macri o de la fórmula Fernández, claro, de la famosa grieta. Bueno, la polarización es cada vez más extrema, ¿no? Y cada vez se juega más con el miedo de la gente y cada vez se juega más con o es Macri o es Cristina, o es el pasado, o es el futuro, o es Venezuela, o es el mundo moderno. Y bueno, en este juego la polarización es cada vez más extrema porque es lógico, ¿no? Vivimos en un país donde la gente ha perdido en reiteradas oportunidades sus ahorros, en reiteradas oportunidades su trabajo, muchos han perdido sus casas en las diferentes crisis, sus empresas, y aparte estamos en una coyuntura difícil, ¿no? Con 1/3 de la Argentina pobre, con la mitad de los chicos pobres, con una inflación que parece que no se puede controlar, con el dólar que todos sabemos que está adormecido pero que en algún momento se va a despertar. Entonces en esta coyuntura, bueno, es entendible que la polarización dé sus frutos en términos electorales, ¿no? Y que la gente esté cada vez más guiada por el miedo y que empieza a tomar decisiones entre Macri o entre la fórmula Fernández. Dicho esto, la lucha que hacemos o la lucha que intentamos hacer todos los días es PERT como una de las cabezas visibles, pero todo el equipo que hay atrás y todos los que defendemos la ciudad de la libertad desde hace muchísimos años, el objetivo está cumplido, ¿no? Y cada cosa que logremos va a ser un triunfo, porque en definitiva lo que a nosotros realmente nos interesa es en algún momento que esta Argentina cambie, tener una Argentina diferente, una Argentina que esté insertada en el mundo, una Argentina sin pobreza, una Argentina similar a los países que uno ve cuando los que tienen o los que tenemos la suerte de viajar, que uno ve cuando se aleja un poco de la Argentina, ¿no? Y ve que la mitad del mundo más ha logrado la normalidad, ha logrado bajar los índices de pobreza a mínimos históricos. Cuando uno agarra la historia de la humanidad, digo,
hoy estamos en el momento donde el mundo tiene menos pobreza y menos necesidades, y ver ese mundo nos hace pensar ya desde hace mucho tiempo, bueno, lo que nos pasó a nosotros los argentinos y por qué dilapidamos décadas y décadas de oportunidades, ¿no? Y la lucha más importante es esa, es una lucha, se llama, en los medios tal vez se le llamó batalla cultural, pero porque es un poco así, pero la verdad es que la lucha está en explicar y en tratar de hacernos entender, porque tampoco es sencillo, que hay un mundo mejor, que Argentina puede ser mejor y que estamos en una decadencia que hasta te diría que nos fuimos metiendo a través de los años casi sin darnos cuenta, ¿no? Un día de repente tenemos una pobreza que no podemos controlar, una inflación que no podemos controlar, una corrupción que se nos ha ido de las manos, bueno, una coyuntura la verdad es muy difícil, así que lo que queremos es eso, que la idea quede y que perdure a través de los años y que realmente, si no es en esta oportunidad, que claramente es una tarea difícil, pero que en algún momento las ideas de la libertad dominen la Argentina y puedan hacer o puedan transformar a la Argentina en un país mejor. Totalmente. Ahora se ve que al argentino un poco le gusta este tema del Boca River, ¿no? Ahora, Macri ha querido, me parece, ¿no? Con la candidatura de Compichetto y qué sé yo, me parece que ha querido un poco, si se quiere, unir un poco la grieta. ¿O qué opinión te merece toda esa cuestión de querer unir algo que para mí creo que termina siendo lo mismo? No, pero yo no creo que haya querido unir. A mí me parece que por el contrario, la polarización es algo que a los dos candidatos les es funcional, porque la grieta en definitiva es decir que el otro es lo peor. Y yo creo que ahí los dos tienen razón. Yo creo que son lo peor, ¿no? Porque en definitiva cuando uno agarra los últimos 16 años, o sea, los 12 años kirchneristas y los 4 años macristas, bueno, los resultados no fueron buenos. Después tendremos diferentes opiniones desde el ideológico, incluso desde el resultado, digamos, o debatir el cómo, debatir qué pasó y qué no pasó. Pero la realidad es que el resultado fue malo, digamos. Yo agarro la foto al 31 o al 10 de diciembre del 2015, cuando se va Cristina, y agarro la foto a hoy, que es digamos, lo más presente que tengo, y la verdad es que veo dos fotos malas. Después, te repito, podremos discutir tomando un café a ver si fue mejor o peor un gobierno que otro. Yo creo que este gobierno ha tenido muchísimas falencias económicas. También entiendo que buena parte de esas falencias tienen la responsabilidad, la gestión anterior y la gestión kirchnerista, pero la verdadera responsabilidad de este gobierno es no haber hecho las cosas como para solucionar, ¿no? De hecho, hay muchos problemas que se han agrandado. Pero bueno, es lo que nos toca ahora, ¿no? Nos toca esta polarización, nos han hecho creer, como bien vos decís, que es un Boca River, que tal vez lo sea, no lo sé. A mí me da mucha pena que el 75% de la gente vuelva a querer elegir, sea porque así lo desea, o sea por elegir al menos malo, o sea por miedo, a algunas de las opciones que nos gobernaron los últimos 16 años. Me parece que la sociedad argentina tendría que entender que hoy no sé si tiene lo que merece, porque realmente no soy quien para decirlo, pero sí que tiene un país degradado, un país que entró en decadencia y un país que lo único que hace es multiplicar pobres, ¿no? Mientras que el país lo único que hace el mundo lo único que hace es multiplicar riqueza. Con respecto al Pichetto, como para puntualizar, teniendo mucho por las ramas, no, yo creo que fue la respuesta a la fórmula sorpresiva de los Fernández, que fue una fórmula, ya nos olvidamos, pero en su momento fue una fórmula sorpresiva. Me parece que fue la respuesta políticamente que golpea o que hace tambalear el tablero político, incorporando un peronista nato, más allá de que el gobierno de Macri tenía muchas características populistas peronistas, pero incorpora un armador político, un tipo que tiene que hace 20 años que está en el Congreso, que maneja muy bien el Senado y que le es fundamental para el armado de aquí a las PASO, de aquí a las generales, de aquí al balotaje y por supuesto después que le adicionará alguna cuota de gobernabilidad y de logros en términos de leyes, que va a ser fundamental a partir del 10 de diciembre en virtud de intentar hacer algo distinto para que Argentina tenga un destino diferente también. Manuel, ¿cómo estás? Santiago te habla. ¿Qué tal, Santiago? Bien, aquí andamos. Tengo una pregunta medio, capaz que en dos partes. Primero es cómo la ves a la economía argentina en el corto plazo, digamos, ya con las elecciones ya después de octubre, noviembre. Gane quien gane. Gane quien gane, sea el resultado que sea.
Y en la segunda parte de la pregunta te quería preguntar a vos, ¿cómo haces, digamos, cuando estás en campaña o hablando con la gente, que si bien muchas de las personas están de acuerdo que hay que bajar impuestos, pero cuando vos decís que para bajar impuestos se necesita bajar el gasto, como el de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que te vi en el Twitter, que lo pusiste hoy a la mañana, creo, y la verdad que impresionante, me encantó el Twitter. ¿Cómo haces con esa gente, digamos? ¿Cómo haces para llegar al mensaje ese de decir hay que bajar el gasto público porque si no esto la verdad que no va a ir? Mira, con respecto a la primera parte de la pregunta, bueno, es lo que vemos todos los días, ¿no? O sea, tenés una inflación que está en descenso, pero que ese descenso es muy frágil en términos de lograrlo mantener. Tenemos un dólar lo mismo, planchado, pero con una fragilidad importante, y son, bueno, dos cosas que, tanto la inflación como el dólar, que van atadas, por supuesto, y que el gobierno está haciendo lo imposible para mantener, ¿no? Por un lado, tiene el dólar planchado con toda la amenaza, y bueno, vendiendo dólar futuro, bueno, con determinados tecnicismos, con la tasa muy alta, eso por un lado. Después congeló tarifas, evitó aumentos en los combustibles, hizo los precios esenciales, sacó créditos de ANSES a tasa subsidiada, digo, revolvió, hablando en términos populares, revolvió dinero a la calle. Revolvió cerca de 200.000 millones de pesos a la calle, sumado a la estabilidad cambiaria, que el argentino es muy pendiente del dólar, no por necio, sino porque ha perdido tantas veces sus ahorros que en lo único que confía es en el dólar. Por lo tanto, lo que se viene, entiendo yo, de no pasar nada extraño, es que el gobierno va a seguir en esta política electoralista, que no es solo de este gobierno. Digamos, cuando uno ve todos los años impares, que son los años donde hay elecciones, en general los gobiernos hacen cosas similares, ¿no? Hacen cuestiones populistas y que la gente tenga tranquilidad, porque yo soy de los que opinan, y creo que el gobierno así lo ve, o así lo lee. Creo que el argentino vota con lo que tiene en el bolsillo el día que el domingo va a votar el cuarto oscuro. Entonces, si uno logra cierta estabilidad en los precios y cierta estabilidad en el dólar, bueno, son dos variables que los argentinos miramos en el día a día. Probablemente el resultado electoral o la lectura que se haga del posible resultado electoral sea más propicia que si esas variables estarían descontroladas. Por lo tanto, creo que de acá a las elecciones, tanto a las PASO como a las generales e incluso al balotaje, me parece que todos los esfuerzos oficiales van a estar en que la situación no se desmadre. Ahora, esto en algún momento lo pagás. Porque esto es como cuando vos, digamos, te cansás poco durante el día, bueno, anoche vas a necesitar dormir poco. Ahora, si vos te cansás mucho, probablemente necesites dormir más. Es lo mismo, donde vos haces todos los esfuerzos para mantener una situación artificial durante muchos meses, en algún momento lo vas a pagar. Lo vas a pagar con un salto en el dólar, lo vas a pagar con un salto en la inflación. Por supuesto que en el medio pueden pasar mil cosas, se pueden tomar 20.000 medidas, digamos, y puedo hacer futurología. Lo que digo es, mira, la sensación que me da es que esto va a estar tranquilo, tal vez hasta octubre, noviembre, más allá de alguna presión que pueda haber en el medio con el dólar y con la inflación, pero creo que el gobierno va a hacer todos los esfuerzos. Si le va a salir o no, no sé, pero la apuesta es esa. Después, en algún momento se corregirán las variables y pagaremos este granito financiero y en algún punto económico que estamos pasando. Con respecto a cómo explicarle a la gente, mira, yo la verdad es que no hago mucha campaña de calle, que es lo que vulgarmente o comúnmente se llama hacer campaña, ¿no? Que es caminar la calle. Ustedes saben, estoy muy expuesto en medios y en redes sociales, no tanto así en la calle. Ahora, en lo que es el contacto que tengo con la gente, que por suerte es bastante, o sea, no necesito hacer calle para tener contacto permanente y de todos los días con la gente en la calle, porque tengo una vida normal, por más que no parezca, la verdad es que es difícil, ¿no? Porque la gente le cuesta hasta creer que cuando uno va con 100 pesos al supermercado, de los 100 pesos que gasta, 50 son impuestos. Y me parece que pasa por ahí, ¿no? La explicación pasa por entender cuál es la realidad de lo que uno va pagando en el todos los días, entender que la boleta de luz, la mitad son impuestos, entender que en el combustible pasa lo mismo, entender que cuando uno compra un auto, más de la mitad del auto es del Estado. O sea, cuando uno compra un auto, en realidad está comprando un auto para uno y otro auto para el Estado. Y me parece que con los ejemplos sencillos, que en definitiva es lo que vos, como el comentario que vos me hiciste sobre mi tweet de hoy, es en general lo que trato de mantener en los diferentes comentarios que hago, no solo en Twitter, sino en el resto de las redes, o en la tele, o acá mismo, ese ejemplo sencillo para que la gente entienda que por algo se empobreció, por algo estamos como estamos y por algo nos cuesta tanto salir. Bueno, porque tenés un Estado encima que se chupa
o buena parte de lo que producís tienes todos los días, y cuando te das cuenta que gran parte de tu día se lo dedicas al Estado a trabajar, que gran parte de tu año se lo dedicas al Estado para pagar impuestos, bueno, ahí te das cuenta que esto no funciona. Y me parece que la explicación pasa por ahí. Después, bueno, por supuesto que es un trabajo arduo, es un trabajo que lleva tiempo, porque estamos en un país, la mitad de la gente, exactamente la mitad de la gente, cobra algún cheque del Estado. Sin ir más lejos, yo hoy pagué factura de luz que tiene subsidio del Estado, después me tomé un subterráneo en la ciudad de Buenos Aires que tiene subsidio del Estado, y después cargué combustible en mi auto que tiene un impuesto no aplicado y un aumento que el Estado me lo está pateando para adelante. Entonces digo, bueno, yo también vivo subsidiado. Entonces, si yo vivo subsidiado, imagínate todo el resto de la gente. Entonces, me parece que de a poquito hay que ir explicando que el Estado está metido en todo y que al Estado hay que sacarlo de encima, porque primero que es parte de nuestra libertad, digamos, de quedarnos con lo que producimos, y después porque tenemos un Estado que es ineficiente, porque nosotros no tenemos un Estado que te roba, hay que un acto fallido, que te sacan el que te roba, para el 50 o el 60%, porque el problema ese sería hasta secundario. El problema es que con el 40% que me queda, yo tengo que salir a conseguir en el sector privado los servicios que ya le pagué al sector público. Tengo que salir a contratar salud privada, tengo que salir a contratar educación privada, tengo que salir a contratar seguridad privada, porque el Estado lo que me brinda encima es de mala calidad. Entonces la presión impositiva es mucho más violenta de lo que uno simplemente percibe. Y entonces eso hay que explicarlo, por más que uno sea repetitivo, hay que explicarlo siempre, porque es la única manera de que las ideas de la libertad, que no es más que eso, son ideas para que uno sea un poquito más libre, y no dejan de tener el más pleno sentido común en cada una de las ideas, lleguen a todo el mundo y que después la gente decida qué quiere. Si quiere ser un poco más libre y vivir de lo que produce, o si quiere, por el otro lado, tener siempre un Estado presente que es caro, deficitario y empobrecedor, pero que bueno, a uno le quita el problema de encima de pensar cómo va a comer todos los días o cómo va a subsistir todos los días. Totalmente. Manuel, te hago una última pregunta, que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo, que es explicarle a la gente o tratar de que la gente entienda que por ahí uno es la mejor persona capaz de elegir en qué va a gastar el dinero que produce, ¿no? Y es cómo, es un poco complicado de preguntar, pero cómo vos todos los días lidias, bueno, no lidiar, pero ¿cómo te las ingenias para discutir con la gente, para hablar con gente que no está de acuerdo con las ideas de la libertad, sin tirarles con una silla en la cabeza? Porque, a ver, tenemos muchos personajes que están en los medios, que se sacan, y está bien, uno entiende, pero me parece que vos sos el que por ahí se maneja con más mesura, ¿no?, en el ambiente. Me parece. La verdad, a ver, sí, es la gran pregunta de miles de seguidores que dicen cómo hacer para mantener la calma y no partir la piso en cabeza. Bueno, la verdad es que depende de cada situación, ¿no? Pero en principio uno sabe con qué se va a encontrar, y uno en general, como uno siempre repite las mismas ideas de siempre, casi como un cassette, porque porque la idea es una sola, que es la libertad. Del otro lado, uno también siempre escucha la misma insensatez, ¿no? De que, bueno, el Estado, hay que tener más Estado, y que el Estado lo tiene que controlar todo. Y la verdad que a veces me apago y digo, bueno, no escucho esto, y cuando termina de hablar contesto y listo, porque en definitiva, mientras que yo estoy hablando de libertad, los otros me hablan de opresión. Entonces, lo entiendo mucho, por ejemplo, bueno, mi amigo aparte, ¿no? Pero a Javier Milei o a cualquier otro que está en los medios, que a veces se pasa un poco en las formas, pero porque te da bronca, ¿no? Pero bueno, la verdad es que trato de mantener la calma, porque aparte me parece que la gente necesita un poco de calma también, ¿no? Y bueno, y es un poco eso, ¿no? Intercambiar ideas desde la tranquilidad, contestar desde la tranquilidad y dejar la idea firme desde la tranquilidad. Me parece que eso la gente lo necesita, y es lo que yo trato de brindar dentro de mis limitadas posibilidades, por supuesto. Tengo una pregunta personal. ¿Convertiste alguna vez a alguno ahí en la tele? Bueno, esa palabra es difícil, ¿no? Sí. Yo creo que nadie convierte a nadie, y me parece que yo no soy la excepción. Me parece que yo tampoco convierto a nadie. En general, te diría que mira, no me quiero arriesgar al 100%, pero el 99,99% con la gente que debato, que discuto, tiene alguna relación con el Estado. Entonces, la verdad
es que es difícil convertir a alguien que vive del socialismo, que vive de las ideas marxistas o que vive, que en definitiva vive del Estado, ¿no? Y que come todos los días del Estado y que está tranquilo porque el Estado siempre le va a dar. Y es lo que defienden, ¿no? Y lo defienden porque a ellos es lo que es con lo que viven todos los días. Entonces, la verdad es que te diría que es imposible convertir a alguien. Por supuesto que tengo gente que se me habla andar un poco, pero lo de convertir es difícil y tampoco me gustaría estar tampoco en esa responsabilidad. Me parece que parte de la libertad también está en que puedas vos decidir, masticar y procesar una idea y en tal caso decidir si te parece mejor o no. Y si te parece mejor que no, lo seguiremos debatiendo, ¿no? Porque también podrías hacer la pregunta al revés, le podrías preguntar a quien debate conmigo si alguna vez logró convertir un libertario o un liberal, entonces, y ahí te va, sí te va a asegurar al 100% que no, porque los liberales nunca nos vamos a correr de las ideas de la libertad. Después podemos discutir algún matiz, digamos, si está el anarcocapitalista, está por ahí un liberal anarquista, o si se quiere, más clásico, como puedo ser yo, pero la libertad, la idea de la libertad no se negocia. No tiene vuelta atrás. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad que disfrutamos mucho la charla, así que bueno, esperamos que nos vaya bien. Sí, esperamos tener una campaña exitosa, así que bueno, la verdad que ha sido muy buena la charla. Te mando un abrazo. Te agradezco mucho, un beso y un abrazo para todos, y por sobre las elecciones, que ojalá algún día podamos hablar de que tenemos una Argentina mejor, una Argentina más próspera y que empezamos a sacar gente de la pobreza y a ser un país más normal, que en definitiva es lo que queremos todos. Sí, yo creo que ya estamos dando el primer paso, así que gracias a ustedes. Un beso.